Aminoácidos y proteínas. Hoy conoceremos la importancia biomédica de las proteínas, la estructura del aminoácido y los órdenes estructurales de estas macromoléculas. ¿Cómo se define una proteína? Una proteína es una macromolécula que se compone por una cadena lineal de aminoácidos que se unen entre sí mediante un tipo de enlace llamado enlace peptídico. Esta sería una ilustración de una proteína y vemos que está compuesta por distintas cadenas de aminoácidos, y si observáramos más de cerca esas cadenas, observaríamos distintas esferas de colores que representan a los aminoácidos y entre ellas líneas naranjas que representan a los enlaces peptídicos. Hay que diferenciar entre una proteína y un péptido. Ambas están compuestas por cadenas de aminoácidos. La diferencia radica en la longitud de esas cadenas, siendo las proteínas quienes poseen una cadena larga de aminoácidos y los péptidos una cadena corta de aminoácidos. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Bueno, las proteínas realizan funciones vitales, participan en todas las reacciones bioquímicas que requieren energía. Gracias a ellas podemos sintetizar moléculas más complejas a partir de compuestos sencillos. Los péptidos, quienes son cadenas de aminoácidos más cortas, también participan en procesos importantes como la biosíntesis de hormona, factores liberadores e incluso la transmisión nerviosa, como podemos observar en la imagen de la derecha. Vamos a correlacionar clínicamente la importancia de los aminoácidos, y es que la fenilcetonuria implica un daño cerebral por acumulación de fenilalanina secundaria a un defecto metabólico congénito. Vamos a explicarlo con este esquema. Las proteínas que se obtienen a través de los alimentos como el huevo, la carne, los pescados y la leche, después de ser ingeridas, las proteínas se descomponen en aminoácidos, que son los que componen a las proteínas. Esos aminoácidos pueden ser o tener distintos nombres, pero uno de ellos es la fenilalanina. Y la fenilalanina tiene que ser también sintetizada por una enzima, y cuando esa enzima está defectuosa, la fenilalanina no puede ser procesada y por lo tanto se acumula en el tejido nervioso, ocasionando daño cerebral. Vamos a conocer ahora la estructura básica de un aminoácido. Un aminoácido podemos distinguirle cuatro cosas: un grupo carboxilo, representado aquí con verde, una cadena lateral, un carbono alfa y un grupo amino. Esto es lo que llevan todos los aminoácidos por regla. Por cierto, aquí tienes una tabla con los aminoácidos esenciales y no esenciales. Recuerda que la diferencia es que los aminoácidos esenciales necesitan ser obtenidos mediante la dieta, y los aminoácidos no esenciales nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlos sin necesidad de una fuente externa. Ahora, sí que es cierto que dependiendo del tipo de aminoácido del que estamos hablando, van a tener algunas diferencias estructurales que los caractericen. Por ejemplo, tenemos aminoácidos con cadenas alifáticas, aminoácidos con cadenas laterales y un grupo hidroxílico, aminoácidos con grupos básicos y aminoácidos con anillos aromáticos, que en lo personal para mí son los más fáciles de distinguir por la forma del anillo. Y también tenemos un único aminoácido que es la prolina. ¿Cuáles son los aminoácidos con cadenas alifáticas? Tenemos la glicina, la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina. Aquí están todos ellos ya mencionados, y vean, las cadenas alifáticas serían estas. Esta sería la diferencia estructural con el resto de tipos de aminoácidos. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a hablar de los aminoácidos con cadenas laterales y grupo hidroxílico. En este grupo solamente podemos diferenciar a dos, la serina y la treonina. Y aquí los tienen ustedes. Ese sería su grupo hidroxílico, el representado con OH. Y en el grupo pasado no encontrábamos un grupo hidroxílico. Ahora, los aminoácidos con grupos básicos no tienen pierde, y ya cuando vean la imagen van a saber por qué. En este grupo solo encontramos arginina, lisina e histidina. Y la representación sería la siguiente: son grupos básicos porque básicamente, obviando la palabra, solamente son carbonos encadenados entre sí en cadenas lineales sin mayor complejidad. Ahora, los aminoácidos con anillo aromático. Aquí tenemos fenilalanina, tirosina y triptófano. Aquí están. Vean cómo el anillo aromático pues prácticamente es lo que más resalta en la estructura química de este grupo de aminoácidos, teniendo un anillo pues cada uno de estos. Y el único aminoácido solitario es la prolina. Ahora, esos aminoácidos se unen entre sí, decíamos, por enlaces peptídicos,
Pero ¿cómo se forma un enlace peptídico? Bueno, resulta que el enlace resulta de la unión entre un grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del siguiente, como podemos ver en esta imagen. Ese sería el grupo carboxilo, perdón, y este sería el grupo amino. Entonces, cuando unimos el grupo amino con el carboxilo, tenemos un enlace peptídico y en la formación de ese enlace se libera una molécula de H2O y ya quedaría unido el aminoácido. Para ello hay que distinguir que dos aminoácidos que se unen tienen dos extremos que no se unen. En el caso sería denominados extremo N y extremo C. Que extremo C significa grupo carboxilo y extremo N grupo amino, que al fin y al cabo van a estar destinados a unirse con el siguiente aminoácido o el predecesor para poder formar los enlaces peptídicos y formar también a su vez una cadena lineal. Entonces, en resumen, enlace peptídico se une el grupo amino más el grupo carboxilo. Ahora, cuando se pliega una proteína para tener esa forma característica como de bola de Maruchan enrollada, necesita pasar por distintos tipos de estructura. A esto se le llama órdenes de estructura de las proteínas. Y tenemos 4. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. En cuanto a la estructura primaria, únicamente se refiere a la secuencia en cadena de los aminoácidos. La estructura secundaria ya es cuando esos aminoácidos se pliegan y pueden formar dos estructuras. Una de ellas es una hélice alfa, como la que podemos ver aquí, o una lámina plegada beta, que se unen a través de puentes de hidrógeno. Ahora, cuando hablamos de la estructura terciaria, es cuando se pliegan tridimensionalmente estas dos estructuras, tanto de la cadena alfa como la lámina plegada beta. Y ya finalmente la estructura cuaternaria pues ya es la proteína ya ensamblada. Es el resultado de la unión de más de una cadena de aminoácidos y pues ya tendría esta forma característica. ¿Cuáles serían los puntos a rescatar de este tema de las proteínas? Que obviamente en próximos videos hablaremos del metabolismo de las proteínas más a fondo. Los puntos clave es que una proteína se forma por la unión de varios aminoácidos. Las proteínas en su función son vitales ya que favorecen en el organismo a distintas reacciones químicas, forman hormonas, enzimas y más. Los aminoácidos esenciales deben ser añadidos a la dieta, pues no se sintetizan por sí solos. Y también es importante mencionar que cada tipo de aminoácido esencial, sea esencial o no, tiene diferencias estructurales, como vimos en las tablas anteriores, y pues lo representamos también con imágenes. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido.